José Saramago, que ustedes estuvieron leyendo ahora y que contaban las historias de sus abuelos. ¿Qué tal les parecieron estos textos? ¿Qué pensaron de estos textos? Vamos a empezar a intercambiar. Sí, vamos a ir levantando la mano bien para poder comenzar a hablar. Cristina había levantado antes, Pocha y Sonia. Bien. Cristina, abrí micrófono. A mí me encantó, me gustó muchísimo tu estilo. Descubre un coloquio surreal, desde el realismo mágico. Porque si nos quedamos solamente con la descripción de los personajes son una, una parte para poder ahondar en el. Eso es lo que yo descubrí, ¿no? Porque, por ejemplo, me sentí referenciada con la abuela Josefa, el abuelo. Me sentía, pero al mismo tiempo veía que cada uno, pero era él, no era un nieto, sino que era él mismo que se hablaba, como por ejemplo, yo me referencio porque de pronto me veo joven y digo, pero si yo hubiera, pero ¿por qué hice tal cosa y tal otra? Y de pronto veo que, si lo veo desde el punto de vista mío, ahora, claro, lo veo con otros ojos, con otra experiencia, ¿no? Claro. Y eso es como un coloquio que va haciendo que se vea el realismo mágico. Por eso, cuando vi ahí, y vos dijiste también de García Márquez, me quedé enganchada también con lo del la escritura de García Márquez, ¿no? Si yo me detuviera a interpretar a los personajes, me quedaría con la superficie del libro, porque el mensaje está en lo subyacente, en lo que te demuestra con la simbología que usa con cada uno de los personajes, con cada uno de cómo se viste, de cómo caminan, ese viejo todo agachado en la lluvia. Bien. Te juro, me llegó al alma. Por ejemplo, yo me encantó cuando en el abuelo también dice, somos una máquina complicada en que los hilos del presente activo se enreda con la tela del pasado muerto. ¿Viste? Bien, bueno. Somos nosotros, Sí. es la esencia, ¿viste? Que si no te buceás el libro, te quedás con la anécdota. Bien. Gracias, Cristina. Vamos a No, pasar ahora a Pocha, así podemos interactuar Bueno, todos. eh, me encantó porque es de una sencillez eh, que cualquier persona puede leer esta obra. Tiene un léxico sencillo, muy ameno, que te va llevando, y me gustó las palabras. Yo digo, bueno, para mí esto hace catálisis descriptiva para darte idea. Yo se cuenta que estuve metido en ese lugar. Si bien lo escribe todo en presente, en el momento que quiere hablarte del abuelo y que vos te ubiques en ese campo, te pone, por ejemplo, que el bastón que usan los pastores, que él tenía, bueno, ya te das cuenta, vos ya te armás ese paisaje, ese momento, ¿no? Bueno, esto tan simbólico del caminar en la lluvia, que no termina en que caminaba en la lluvia, sino que era una lluvia de muchas cosas. Ese hombre rústico, muy para adentro, pero muy sabio, que Totalmente. nos está diciendo todo lo que no escribió, pero esa catálisis descriptiva que él hace te va metiendo cosas para que vos entiendas más allá de eso, pienses más allá de eso. Entre ese hombre tan sabio, siempre y únicamente rodeado de eso, de esa naturaleza, ¿no?
que como a veces, y en el caso de la abuela, me impactó también, es el mismo estilo, como ella tenía un mundo, él dice que a ella le robaron el mundo. Es una ironía que él hace en eso por decir el mundo que su abuela se había creado, es lo que yo interpreto. El mundo que su abuela en su ignorancia creó y vivió, ¿no? Una mujer simple que decía no sé cuántas palabras dominaba, pero eran las palabras que lo decían todo. A mí me hizo un ruido de que cuando él se refiere que con tan pocas palabras su abuela decía todo, es él mismo, que con tan pocas palabras nos está diciendo tanto, de ese mundo, un de esa relatito abuela y tan de ese corto, abuelo. claro, 2 páginas que nos llenan. Me encantó el texto en la parte descriptiva, que es muy, muy, muy real, uno logra verlo, pero además que tiene una profundidad filosófica, Totalmente. porque a través de ese texto él habla del mundo, habla de las palabras tan escasas en su abuela, pero que logra con eso pintar el mundo de la abuela, lo que él cree, lo que es el mundo para él y lo que es para su abuela. Habla de la muerte, habla de la vida, y bueno, eso encontré como común, ¿no? El tema de las palabras y el tema del mundo de cada uno de esos, de los abuelos, ¿no? Pero además quería preguntarte, porque vos hablaste de crónicas, que es una serie de crónicas. Para mí, yo lo hubiese ubicado como relato. ¿Me podrías decir la diferencia para que me quede claro entre una crónica y un relato? Bien, ahora después de este intercambio vamos a introducirnos realmente en lo que es la crónica y ahí vamos a ver cómo se diferencia. Una de las particularidades es que son textos y ustedes saben, muchos escritores han tenido esta forma de escribir. Primero, hacer textos que se publicaban en diarios. ¿Recuerdan los folletines? La época en que se publicaban en un determinado sector del diario una obra que se iba por ahí, podía ser una novela que iba pasando todos los días, un episodio. Pensemos en Julio Verne, en Dumas, en grandes... Pero también los libros algunos libros de Galeano, de Soriano. También, claro, sí. claro. Entonces, como es ese tipo, en principio por eso comienza siendo una crónica. Y después vamos a tener las características más particulares, Sonia. Bien, Perfecto, ahora, gracias. Raceli, ¿quería decir algo? Raceli. Sí, bien. A mí también me produjo un efecto realmente maravilloso de ambos textos, porque me mostró la utilidad del autor para crear escenarios absolutamente cotidianos que podemos ver en la realidad de nuestros días a cada rato. Y de algún modo esa abuela tan poco ilustrada pero tan naturalmente sabia me referenció a mi madre, hija de inmigrantes, que sin haber ido al colegio tenía esa sabiduría tan total y absoluta de crearse un mundo en el cual le era posible ser feliz, a pesar de las dificultades, de la pobreza de ese momento y de todos los obstáculos que se presentaban a diario. Y lo mismo en el texto del abuelo, opuesto a la abuela porque este era un hombre sabio, pero que en realidad no sé si la superaba en la valoración de los hechos y en la descripción tan precisa y tan definitiva de la abuela, ¿no? Ella tenía su mundo propio, pleno de riqueza, sin necesidad de ilustrarse tanto porque era su corazón, sus sentimientos. Y la utilidad de Saramago para graficar eso realmente me maravilló, me encanta. Voy a tratar de seguir leyéndolo para descubrir más facetas, más matices de su increíble talento.
Gracias, Raceli. Gracias, Gracias. para que tengan Blanquita. tiempo de hablar todos. Sí, claro. Blanquita. Es eso, esa sensación en la que me da, ¿cómo diría? No lo sé explicar. Yo siempre, muchas veces en el taller, en todos lados, digo, antes el mundo era más pequeño. Y es un poco lo que, sí, es lo que ocurre con la abuela. Ella conocía eso, sabía eso, enseñaba eso, porque eso era todo el mundo. No hacía falta más leer y más cosas. No alcanzaba, no le alcanzaba el tiempo. Mi madre era así. Era analfabeta, apenas sabía firmar. Sin embargo, todo lo que yo sé, todo lo que yo me incliné a aprender y preguntar y callar y escuchar de ustedes, ¡ay, si era tan sabia! Yo me acuerdo, digo, así en distintos momentos de la vida, porque claro, como estoy al final, tengo un cúmulo de cosas oídas, aprendidas y todo eso. Y digo, claro, y era tan sabia, como yo a veces dije que era mala. Es que creo que, claro, que si rescatamos de estos textos, vemos que la sabiduría y el conocimiento a veces no es el conocimiento académico, ¿sí? La sabiduría está en todos. Cada uno tiene ese saber particular, ¿no es cierto? Rosita, ¿quiere decir algo, Rosita? Ah, sí. Gracias, Yo siempre Raceli y Blanquita. Bien. Yo siempre pienso que las abuelas, creo que la mayoría de las abuelas, que han sido antes que nosotras abuelas, tenían esa simplicidad, que todo lo del hogar era lo principal, no les importaba lo demás, aunque eso no lo conocían ellos, porque no tenían la instrucción, no sabían leer, no tenían acceso a ninguna cosa de que la que tenemos ahora. Y por más que no hayamos tenido un estudio más profundo, digamos, ellas sí, era una experiencia que ellas tenían ya de los ancestros, o sea que esas pocas palabras bastaban y no hacía falta tantas cosas difíciles para ellos no ignoraban a eso. Ellos era el cariño, el criar a sus hijos, el darles buenos consejos, buenos ejemplos de trabajo, era una cosa que eso era todo para ellos. Y ese sacrificio de llevar las cosas en la cabeza, esos pesos, llevar agua, llevar leña, achar, y a sí misma. Yo ahora soy una perfecta inútil, porque nunca hice un fuego. Ellas se valían a sí mismas, sus maridos iban y por días y días no aparecían, y ellas se tenían que hacer de padre y madre. Todo eso, ellas ya estaban como acostumbradas a eso. Y no soñaban con cosas raras, ni cosas imposibles, porque no existían realmente para ellas. Entonces yo pienso que ha cambiado tanto la vida de la mujer, y después de los viejitos, me acuerdo mucho de mi abuelo, porque dice que era alto, y como es como si lo estuviera nombrando a mi abuelo, porque mi abuelo era un hombre de campo, que hacía su quinta, era talabartero, él preparaba el cuero, hacía todas esas cosas y eso me lo trajo a la memoria, porque mi abuelo era un hombre muy trabajador, y desgraciadamente lo tuve muy pocos años, porque a los 5 años que yo tenía, él falleció. Pero cuánto me hubiera gustado haber obtenido más tiempo, porque era muy sabio, él conocía de las plantas, conocía de las pinturas, pero era
Era un hombre que había aprendido sin estar con el libro. Y mi abuela también no la llegué a conocer porque murió mi mamá era muy, muy chiquita. ¿Saben? Eran seres Esto maravillosos. lo deben saber, o si no, bueno, en todo caso, lo recordamos. José Saramago, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, delante de todos los otros premios Nobel, de las distintas ramas del saber y del arte, ¿de quién habla? De su abuelo Jerónimo. Él habla de su abuelo Jerónimo. Es una bellísima pieza escrita, esa carta de los premios Nobel, porque él dice que se tiene que acordar de alguien que sin saber leer ni escribir, a él le enseñó muchísimo. Y era este abuelo, este Jerónimo. Por eso es tan importante, y por eso quería traer primero, por, bueno, la sensibilidad que todas tenemos, o que si no la tenemos, la vivenciamos por estar en esta edad adulta, como decía Cristina hace un rato. Es verdad, vivenciamos esto de este momento que estamos viviendo, de esta edad a la que hemos llegado y que nos trae esas vivencias que a veces sin conocer muchas cosas nos da sabiduría. Somos gente que puede mirar la vida desde otro punto de vista con un poco más de tranquilidad. Y ustedes piensen, la década del 70 escribió esto Saramago y se estaba acordando de estos abuelos de allá de su pueblo, de Asiñaga, un pueblo que estaba ubicado en una provincia muy pobre de Portugal, a pesar de estar solamente a 100 kilómetros de Lisboa. Era un pueblo por donde corría un río que se llama Almonda, y de ahí eran sus padres, ahí vivían sus abuelos, y él pasó largas temporadas con esos abuelos maternos. Desde niño, cuando ya sus padres, cuando él tenía 2 años, se trasladan a vivir a Lisboa, porque su padre ingresa a la fuerza policial, y dice que él se iba a pasar largas temporadas con esos abuelos, con sus abuelos maternos, que eran Josefa y Jerónimo. Así que esta experiencia, esto que él nos está contando, es parte de su vida. Y ahora vamos a ir justamente a esto que es, la crónica justamente es eso, contar relatos que son cosas que son verdaderas, hechos que son comprobables, por eso son crónicas. Dice, no se anima a pintarle porque ese era el mundo de su abuela. Él tenía otro mundo. Me conmovió a mí esa grandeza, claro. De decir, con todas mis palabras que tengo, sí. no tengo ese mundo, ¿no? Pero eso me gustó. En este momento, por ejemplo, en mi caso, pero les pregunto a ustedes, ¿no a veces miran todos los libros y todo lo que estudiaron y dijeron, pero ¿para qué estudié tanto si de pronto la verdad y la cosa es tan sencilla de vida? Vista con la visión de ahora, ¿no? No necesito más. Una de las cosas que se dice, creo que el abuelo dice que no necesita más. Claro, acá la abuela es ¿por qué te han robado pues el mundo? ¿Quién te lo robó? Peor quizá de esto entienda yo, y te diría, ¿cómo y por qué y cuándo? Si supiera elegir entre mis innumerables palabras. Yo las tengo todas a las palabras. En contraposición a las tuyas tan pocas, ¿no? Sí, las palabras que tú podrías comprender, ya no vale la pena. El mundo continuará sin ti y sin mí también. Ahí está esa cuestión de lo que estabas diciendo, Cristina. Es decir, todo el saber, pero ¿lo necesitamos realmente para vivir? Sí. Pero ahí adentro yo entiendo
entiendo por ahí que en ese párrafo subyace un reclamo a la sociedad, un reclamo a la política, de ese robo que le han hecho a su abuela. Le robaron el mundo porque la abuela no tuvo oportunidades. ¿Viste que dice? Gente sin oportunidades. Sin oportunidades. Y en el caso del abuelo que decía, y era un hombre igual a muchos de esta tierra, de este mundo, un hombre sin oportunidades, tal vez un Einstein, es un reclamo, perdido bajo una espesa capa de imposibles, un filósofo, quién sabe, un gran escritor analfabeto, un Einstein, claro. Fíjense como con 2 relatos tan simples, 4 páginas, Saramago nos desasosiega. Por eso digo que no podemos quedarnos con la anécdota de que tenemos que meternos en lo subyacente, en lo filosófico, en el mensaje que nos quiere, profundísimo que nos quiere pasar. Entra la política, entra la historia, entra todo, claro, sí, entra todo. En estos 2 personajes tan sencillos. Por eso él lo llevó a este abuelo hasta allá, hasta Estocolmo, para que fuera conocido, ¿no? Diciendo, mire de dónde vengo. Esto soy, carne de esa carne, como él le decía a su abuela. Soy carne de tu carne. Soy parte de tu ser. Realmente es muy bello lo que nos... Muy fundamental, muy creativo, muy, ¿cómo diría? Sí. Él sí que tuvo la oportunidad de poner voz a los que no tuvieron voz. ¿En serio? De todo el país. Sí. ¿No? En su abuelo y su abuela, él está hablando de toda esos abuelos que no tuvieron. Es un mensaje universal. Es un mensaje universal eso. Fíjense, acá están los bonitos. Estos son Josefa, Caiciña y Jerónimo Melriño. Él dice en esta foto, él la pone en sus pequeñas memorias, las pequeñas memorias. Y justamente dice de esa foto, aquí están ellos, Josefa y Jerónimo. Me enternece esa mano posada, la mano del abuelo está posada sobre el hombro de mi abuela. No eran personas para nada demostrativas, dice, de los afectos, pero se me aparecen así y me dan esa sensación de amor, ¿no? Que existía de la manera más sencilla. Quizás no sabían palabras para expresar ese amor, palabras muy floridas, pero se amaban. Fíjense además la vestimenta, la sencillez. La quise poner al final, digo, porque ahí están presentes ellos. Eso debe ser la puerta por ahí del corral. Esos cerdos que ellos criaban, que eran para su ganancia, que para que no tuvieran frío la abuela los llevaba a dormir con ellos, no por una cuestión así lírica, sino por una cosa que era muy quizás material, pero era su sustento. Dentro de ti ciudad, dentro de ti ciudad, o povo que mais ordena.